Era una noche lluviosa en la Ciudad de México, y las gotas de agua resbalaban por las ventanas de un lujoso apartamento en el centro, reflejando la opulencia que lo rodeaba. Pero, tras las paredes decoradas y los muebles caros, había un vacío profundo. Ricardo Velázquez, un renombrado actor y millonario, observaba la tormenta afuera, su mente perdida en un torbellino de recuerdos. ¿Qué sucede cuando el éxito no llena el alma?, se preguntaba, el eco de su propia pregunta reverberando en su corazón. Hace 23 años, la muerte de su esposa Valentina había dejado un vacío que ninguna cantidad de fama o fortuna podría llenar. Ricardo era conocido y admirado por muchos, pero dentro de él había un hombre roto, un hombre que no podía escapar de la sombra del dolor. La soledad lo consumía, y cada día parecía una repetición del anterior, una obra de teatro sin emoción, donde interpretaba el papel de un millonario exitoso, mientras por dentro se sentía un fracaso. Las noches eran las más difíciles, la ausencia de Valentina se volvía palpable en cada rincón de la casa. Recordaba sus risas, sus sueños y el deseo no cumplido de construir una familia. Lo que podría haber sido una vida llena de amor y hijos ahora era solo un eco distante, perdido en un mar de arrepentimientos. Esa noche, al salir a pasear bajo la lluvia, Ricardo se encontró con una escena que cambiaría su destino. Una joven, empapada y sosteniendo a un bebé, estaba apoyada contra una pared, su mirada implorando ayuda. La imagen lo tocó profundamente, y, por un instante, Ricardo vio a Valentina en sus ojos. No lo pensó dos veces, sacó un billete de la cartera y se lo entregó a la mujer, sin saber quién era ni cuál era su historia. La decisión fue impulsiva, pero algo dentro de él clamaba por conexión. Ella le agradeció, y una breve sonrisa cruzó su rostro, pero fue suficiente para que Ricardo sintiera una chispa de esperanza en medio de su oscuridad. Al día siguiente, algo aún más extraordinario sucedió. Ricardo, visitando el cementerio donde Valentina estaba enterrada, se encontró nuevamente con la joven. Ella estaba parada frente a la tumba, y, cuando sus miradas se cruzaron, una ola de reconocimiento recorrió el aire. La joven reveló ser Sofía, la hija que Valentina nunca fue capaz de contarle. El mundo de Ricardo se derrumbó en un instante. Había perdido a su esposa y, al mismo tiempo, descubría que tenía una hija que nunca conoció. Lo que era un vacío se transformó en una tormenta de emociones. Era como si todos sus sueños no cumplidos, todas sus esperanzas, hubieran resurgido en un solo momento. Sofía llevaba en sí los secretos de Valentina, un pasado envuelto en misterio y dolor. Mientras Ricardo intentaba procesar la revelación, las preguntas comenzaron a inundar su mente. ¿Cómo pudo Valentina ocultarle eso? ¿Qué más no sabía? El reencuentro con Sofía no era solo una cuestión de paternidad, era una oportunidad de reconstruir lo que había sido perdido, pero, al mismo tiempo, era un peso de culpa y arrepentimiento que no sabía si podría soportar. Determinado a descubrir la verdad, Ricardo buscó la ayuda de su abogado, sumergiéndose en una investigación sobre el pasado de Valentina. Con cada nuevo descubrimiento, el rompecabezas se volvía más complejo. Consultas médicas secretas, una adopción clandestina y la presencia de un hombre enigmático llamado Mauricio Fuentes surgían como piezas clave en una historia de la que nunca imaginó ser parte. Los secretos de Valentina estaban entrelazados con su propia vida, y la conexión se volvía cada vez más angustiante. El conflicto central comenzó a desarrollarse no solo entre Ricardo y los misterios del pasado, sino también entre él y Sofía. Mientras ella luchaba por confiar en él, Ricardo se veía en un laberinto de vulnerabilidad, tratando de acercarse a una hija que había sido privada de un padre. La batalla emocional de Sofía era palpable, y su dolor reflejaba la propia lucha de Ricardo. Momentos de vulnerabilidad y intentos de reconciliación se convirtieron en el telón de fondo de una nueva dinámica familiar, donde amor y desconfianza coexistían. El enfrentamiento con Mauricio Fuentes se volvió inevitable. Cuando Ricardo finalmente se enfrentó al hombre que había orquestado los secretos de Valentina, la revelación de que ella temía contarle la verdad fue devastadora. Ricardo se encontró cara a cara con el hombre que podría haber salvado a su familia de un Ricardo sentía el peso de la responsabilidad al enfrentarse a la revelación de Sofía. Y el primer desafío que surgió fue la necesidad de establecer una comunicación con la joven. Ella, por su parte,
parecía dudosa, como si estuviera atrapada en un conflicto interno entre el deseo de acercarse a su padre y la desconfianza que sentía hacia él. Esa relación, que debería ser natural, estaba envuelta en sombras y secretos, y eso hacía que cada interacción fuera un campo minado emocional. En uno de esos intentos de acercamiento, Ricardo decidió invitar a Sofía a un café en una pequeña cafetería que Valentina solía frecuentar. Esperaba que el lugar trajera buenos recuerdos, pero al llegar, la atmósfera era pesada. Sofía miraba a su alrededor, como si estuviera en un territorio desconocido, y Ricardo se dio cuenta de que cada rincón del lugar traía a la mente las memorias de su esposa, intensificando su dolor y soledad. Intentó romper el silencio hablando de trivialidades, pero la joven se mantenía distante, sus respuestas eran cortas y evasivas. Ricardo, frustrado, comenzó a sentirse impotente. Su vida, que siempre había estado llena de aplausos y reconocimiento, ahora se encontraba ante un obstáculo que no podía superar con fama o dinero. La vulnerabilidad que sentía al intentar conectarse con Sofía era algo que nunca había experimentado antes. Comenzó a darse cuenta de que el éxito no lo había preparado para la paternidad, especialmente en medio de tantas incertidumbres. Mientras intentaba comprender la situación, un pequeño incidente ocurrió que lo hizo reflexionar aún más sobre su nueva realidad. Durante la conversación, un grupo de jóvenes se acercó a la mesa, reconociendo a Ricardo. Pidieron fotos y autógrafos, y por un momento, la atención se volvió hacia él. Pero cuando se giró hacia Sofía, vio que ella se encogía en la silla, claramente incómoda por la situación. El brillo del éxito no significaba nada si no podía traer confort a esa joven que, de repente, era lo único que realmente importaba. Ese momento lo hizo replantearse sus prioridades. Ricardo se dio cuenta de que necesitaba ser más que un actor famoso, necesitaba ser un padre. A partir de ahí, decidió que la primera tarea sería ganar la confianza de Sofía, aunque eso significara dar pequeños pasos. Comenzó a compartir historias sobre Valentina, tratando de humanizarla para la hija que no conoció. Pero cada historia era una espada de doble filo, cortando profundamente su propia alma, mientras recordaba los momentos que nunca podría haber tenido con ella. Ricardo también comenzó a darse cuenta de que otros personajes podrían ayudarlo en esta jornada. Julia, una amiga de toda la vida y excompañera de Valentina, se convirtió en una aliada inesperada. Era una presencia constante en su vida, siempre dispuesta a escuchar y ofrecer consejos. Julia había visto el sufrimiento de Ricardo durante años y ahora, al saber de la hija, se ofreció para mediar la relación entre padre e hija, ayudando a construir un camino de confianza. Su amistad, aunque marcada por un pasado de pérdidas, comenzó a florecer de nuevo, y Ricardo encontró consuelo en sus palabras alentadoras. Sin embargo, la presencia de Mauricio Fuentes aún pesaba sobre él como una nube negra. Cada vez que Ricardo intentaba acercarse a Sofía, la figura de Mauricio surgía, insinuándose en las conversaciones y en las interacciones. No sabía con certeza cuál era el papel del hombre en la vida de Valentina y, por ende, en la de Sofía, pero la sensación de que algo estaba mal era innegable. La necesidad de confrontar a Mauricio se volvía cada vez más urgente, pero el miedo a lo que esa confrontación podría revelar lo paralizaba. Ricardo comenzó a cuestionarse sobre su propia capacidad para lidiar con todos esos desafíos. Las noches eran largas y solitarias, y a menudo se encontraba reflexionando sobre sus fallas. Recordaba a Valentina y la vida que podrían haber construido juntos. El dolor de la pérdida se mezclaba con la culpa por no haber estado presente en la vida de Sofía hasta entonces. Cada día, luchaba contra la sombra de su propia tristeza, tratando de encontrar un camino hacia la luz. El primer desafío de construir una relación con Sofía, a pesar de sus diferencias y desconfianzas, era solo el inicio de una jornada que prometía estar llena de obstáculos. Pero Ricardo estaba decidido a enfrentar cada uno de ellos, aunque eso significara lidiar con sus propios demonios. Sabía que, para reconectarse con la hija que nunca conoció, primero tendría que enfrentar los secretos no revelados de Valentina y, al mismo tiempo, sanar las heridas que aún ardían en su corazón. Ricardo sentía el peso de la responsabilidad al enfrentarse a la revelación de Sofía, y cada interacción con la joven parecía una prueba constante de su valentía y resiliencia.
El café que eligió para ese encuentro, un lugar que alguna vez había estado lleno de risas y amor, ahora se convertía en un espacio cargado de memorias dolorosas. Sofía, con su semblante dudoso, reflejaba la confusión que habitaba en su corazón. Ricardo se preguntaba si realmente conseguiría construir un puente sobre el abismo que los separaba. La excitación de Sofía solo aumentaba la angustia de Ricardo. Se sentía como un actor en una obra que no conocía, tratando de memorizar diálogos que no tenían sentido. Los intentos de conversación eran como palabras sueltas en un poema inacabado. Cuando ella lo miraba, era como si estuviera evaluando no solo su apariencia, sino cada fragmento de su alma. La joven parecía cargada de una desconfianza que él no sabía cómo disipar. La imagen de Valentina, su esposa fallecida, siempre lo acompañaba, y Ricardo se preguntaba si su ausencia no era una sombra que pesaba sobre la nueva relación que intentaba construir. La frustración comenzó a asomarse en Ricardo, y se dio cuenta de que estaba al borde de un colapso emocional. Para el mundo exterior, era un hombre exitoso, admirado y respetado. Pero dentro de sí, la duda lo corroía. ¿Cómo podría ser un padre para Sofía si ni siquiera podía establecer un diálogo? El peso de esa responsabilidad se volvía cada vez más opresivo, y la soledad que sentía, incluso rodeado de personas, era abrumadora. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Julia apareció, como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Una amiga de toda la vida, su presencia trajo un poco de alivio a la carga emocional que Ricardo llevaba. Ella conocía su dolor y lo observó esforzarse por conectarse con Sofía. Julia se ofreció para ayudar, pues sabía que la joven necesitaba un mediador que pudiera suavizar las asperezas de una relación tan frágil. Ella ya había visto la lucha de Ricardo para lidiar con la pérdida de Valentina y, ahora, con la hija que apenas conocía. Mientras tanto, la figura de Mauricio Fuentes se convertía en un fantasma insistente. Su presencia pesaba sobre cada intento de Ricardo de acercarse a Sofía, como un aviso de que había más secretos de los que imaginaba. Había algo sobre Mauricio que lo inquietaba, una intuición de que no era solo un conocido de Valentina, sino quizás alguien que tenía un papel más profundo en la vida de la joven. Esa incertidumbre creaba un nudo en la garganta de Ricardo, y la idea de confrontarlo era aterradora. El miedo a lo que podría descubrir lo paralizaba, pero la urgencia de entender esa relación lo empujaba hacia adelante. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional para Ricardo. En algunas interacciones con Sofía, él sentía pequeños avances, como cuando ella sonrió al escuchar una historia divertida de su infancia. Pero esos momentos eran rápidamente seguidos por silencios pesados y miradas desconfiadas. Cada pequeño progreso parecía un paso hacia un abismo, y la incertidumbre lo consumía. Se preguntaba si estaba listo para lidiar con la realidad de que, tal vez, Sofía nunca lo aceptara plenamente. Julia, por su parte, se convirtió en un puerto seguro en medio de la tormenta. Con su ayuda, Ricardo comenzó a aprender a escuchar, a dejar de lado algunas de sus propias necesidades e inseguridades para realmente entender lo que Sofía sentía. Se dio cuenta de que necesitaba ser paciente, que la confianza no se construiría de la noche a la mañana. Cada conversación con Julia lo hacía reflexionar sobre sus fallas, pero también sobre sus esperanzas. Comenzó a entender que no se trataba solo de recuperar el amor de una hija, se trataba de reconstruir una historia que había sido interrumpida de forma abrupta. En una de sus conversaciones, Julia mencionó la importancia de crear un espacio seguro para que Sofía expresara sus emociones. Ricardo, conmovido por la sugerencia, decidió que necesitaría ser más vulnerable. Comenzó a compartir no solo historias sobre Valentina, sino también sus propias inseguridades y miedos de ser padre. La idea de abrir su alma a la hija lo hizo dudar, pero al mismo tiempo, parecía que finalmente estaba comenzando a romper las barreras que existían entre ellos. Sin embargo, mientras intentaba conectarse con Sofía, las sombras de la duda y el miedo aún lo perseguían. A menudo se encontraba perdido en pensamientos sobre cuál sería el impacto de la presencia de Mauricio en la vida de Sofía. A medida que pasaban los días, la necesidad de aclaraciones se volvía más urgente, pero la vacilación de enfrentarlo se intensificaba. Ricardo sabía que necesitaba respuestas, pero estaba atrapado en una red de incertidumbres emocionales.
La jornada hacia una relación saludable con Sofía no sería fácil. Cada día presentaba nuevos desafíos, y la lucha interna de Ricardo para superar sus propias debilidades se volvía cada vez más intensa. Necesitaba aprender a amar sin miedo, a exponerse sin reservas, incluso cuando las cicatrices del pasado aún ardían en su corazón. La conexión que buscaba con la hija dependía de su capacidad para enfrentar no solo los fantasmas de su vida, sino también los desafíos que vendrían con el tiempo. Era un nuevo comienzo, y estaba decidido a seguir adelante, incluso si el camino estaba lleno de obstáculos e incertidumbres. Ricardo sentía que la tensión aumentaba cada día. Sofía, que antes parecía dudosa, ahora se mostraba cada vez más cerrada. Las interacciones que antes eran un pequeño avance ahora se transformaban en retrocesos dolorosos. A cada sonrisa que lograba arrancarle, había una nueva barrera que atravesar, un nuevo silencio que romper. La presión de ser un padre, de ganar la confianza de una hija que apenas conocía, lo consumía lentamente. Sentía el peso de la responsabilidad como una ancla, tirándolo hacia abajo, mientras la soledad lo envolvía como un manto pesado. Lo que Ricardo no esperaba era que la presencia de Mauricio Fuentes comenzara a convertirse en un obstáculo tan claro como un muro entre él y Sofía. La joven mencionó el nombre de Mauricio de forma casual, pero el tono de su voz, cargado de una mezcla de cariño y miedo, hizo que el corazón de Ricardo se disparara. Había algo en la forma en que hablaba sobre el que lo dejaba inquieto, y no podía entender por qué. La idea de que Mauricio pudiera tener un papel importante en la vida de Sofía lo mantenía en un estado constante de alerta, como una sombra que nunca se alejaba. Mientras tanto, Julia, que se había convertido en un apoyo fundamental, también comenzó a sentirse presionada. Era consciente de lo importante que era su amistad con Ricardo, pero la intensidad de lo que él estaba pasando comenzaba a afectar su propia vida. Las conversaciones que antes eran ligeras y llenas de risa se volvieron más pesadas, y Julia se vio luchando por mantener el equilibrio entre ser un apoyo y no ahogarse en el dolor de su amigo. El estrés emocional de Ricardo comenzó a afectar su salud física, perdió peso, sus noches de sueño se volvieron irregulares y la constante preocupación lo volvía más irritable. Había días en que Ricardo se sentía tan exhausto que todo lo que podía hacer era sentarse en silencio, mirando al vacío. Sabía que necesitaba ser fuerte, que necesitaba encontrar una forma de conectarse con Sofía, pero la presión lo dejaba al borde de un colapso. Una parte de él se preguntaba si todo el esfuerzo valía la pena, si realmente conseguiría superar las barreras que se erguían entre ellos. Fue entonces que ocurrió un evento inesperado. Durante un paseo en el parque, vio a Sofía conversando animadamente con un grupo de amigos. El brillo en su mirada, la alegría en su risa, todo eso lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La observaba desde lejos, una mezcla de orgullo y dolor consumiéndolo. El sentimiento de inadecuación se intensificó. No solo era un extraño en su vida, era el padre, pero se sentía cada vez más distante. La imagen de su esposa fallecida, Valentina, invadió su mente, y el dolor de la pérdida se intensificó. Se preguntó si Valentina estaría decepcionada con él, si ella lo habría ayudado a conectarse con Sofía de una manera que él no podía. La frustración de Ricardo culminó en una discusión con Julia. Estaba cansado de luchar, de intentar conectarse con Sofía mientras sentía que el abismo entre ellos se profundizaba cada día. Julia, al darse cuenta del desgaste emocional de Ricardo, trató de calmarlo, pero él estaba más allá de la razón. Gritó, exponiendo su inseguridad, su ira y su dolor. Lo que debería haber sido un momento de apoyo se transformó en una pelea, y su amistad, que siempre había sido un puerto seguro, ahora se convertía en una fuente de estrés. Ricardo se alejó, sintiendo que había perdido no solo la batalla por la confianza de Sofía, sino también la conexión con Julia. El impacto emocional de esa discusión se hizo sentir. Ricardo pasó los días siguientes aislado, reflexionando sobre sus fallas y preguntándose si estaba destinado a ser un padre ausente. La culpa lo consumía, y se encontró en un ciclo de autocrítica. Recordaba cada error, cada palabra mal elegida, y esa reflexión lo dejó paralizado. En ese periodo, Mauricio comenzó a convertirse en una figura aún más presente en la vida de Sofía.
La invitó a eventos, y la joven parecía cada vez más atraída por su atención. Ricardo, por su parte, observaba todo eso con una mezcla de desesperación e impotencia. La idea de perder a Sofía frente a otro hombre lo atormentaba. Se preguntaba si Mauricio podría ser la figura paterna que él no logró ser. Esa duda alimentaba su inseguridad y lo dejaba más aislado. El punto de inflexión llegó cuando Sofía decidió confrontarlo. En una noche de invierno, ella apareció en su puerta, con los ojos brillando con una mezcla de rabia y tristeza. Ricardo la recibió, sintiendo una mezcla de expectativa y miedo. Sofía desahogó su confusión, su dolor y la presión que sentía por ser la hija de alguien a quien no conocía. Se sentía perdida, y la presencia de Mauricio, aunque reconfortante, solo complicaba las cosas. Ricardo, en un momento de claridad, se dio cuenta de que necesitaba ser honesto. Abrió su corazón, revelando no solo sus inseguridades, sino también el amor que sentía por ella, aunque no supiera cómo expresarlo. Habló sobre Valentina, sobre el dolor de la pérdida y cómo eso lo había afectado. Sofía, emocionada, comenzó a llorar, y fue en esa vulnerabilidad compartida que comenzaron a construir un nuevo tipo de conexión. Aunque el camino aún estaba lleno de desafíos, en ese momento, Ricardo se dio cuenta de que no estaba solo. Tenía que enfrentar sus miedos, no solo en relación a Sofía, sino también respecto a Mauricio y al futuro que podrían construir juntos. La jornada para reconstruir la relación con su hija había tomado un nuevo rumbo, uno que exigiría valentía y disposición para enfrentar las verdades más profundas de su pasado y del presente. Ricardo estaba perdido en sus pensamientos cuando la puerta se abrió. Sofía entró, su mirada cargada de emociones conflictivas. Sintió un frío en el estómago, una mezcla de expectativa y temor. El aire estaba cargado de tensión, y él sabía que ese momento sería decisivo. Sofía, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. Expresó su frustración respecto a la distancia que existía entre ellos, al dolor de la ausencia de un padre que apenas conocía. Ricardo escuchó, sintiendo cada palabra como un golpe, pero al mismo tiempo, algo dentro de él comenzó a agitarse. Era la oportunidad que tanto había esperado, pero nunca supo cómo abordar. Sin embargo, lo que realmente cambió la dinámica entre ellos fue cuando Sofía mencionó a Mauricio. Hablaba de él con una mezcla de cariño y confusión, y eso encendió un fuego dentro de Ricardo. El sentimiento de inseguridad y celos lo invadió, como un tsunami, amenazando con arrastrar todo lo que intentaba construir con su hija. Se preguntó si Mauricio representaba la figura paterna que él no pudo ser. Esa idea lo hirió profundamente y, al mismo tiempo, lo forzó a enfrentar sus propias fallas de frente. Se dio cuenta de que necesitaba actuar, que no podía permitir que otro hombre ocupara el espacio que debería ser suyo. La conversación se intensificó, y Ricardo, tomado por la emoción, comenzó a abrir su corazón. Habló sobre Valentina, sobre el dolor de la pérdida y cómo eso moldeó su relación con Sofía. Las palabras salían de su boca como un desahogo, y la vulnerabilidad que mostraba comenzó a romper las barreras que existían entre ellos. Sofía, con lágrimas en los ojos, reveló que también se sentía perdida, que la presencia de Mauricio la confundía, pero que lo que más deseaba era entender al padre que tenía. En ese momento, un nuevo entendimiento comenzó a formarse. Ricardo se dio cuenta de que, a pesar de todas sus inseguridades, Sofía también estaba luchando. Estaban, de cierta manera, en lados opuestos de una misma batalla. El dolor de ambos los unió, y allí, en el calor de esa conversación, comenzaron a construir un nuevo tipo de relación. La tensión que antes existía comenzó a disiparse, dando lugar a una nueva esperanza. El impacto emocional de ese enfrentamiento fue profundo. Ricardo sintió un alivio al finalmente verbalizar sus angustias e inseguridades. Se dio cuenta de que no estaba solo en esta jornada y que, a pesar de las dificultades, había un camino a seguir juntos. Sofía, por su parte, se sintió más conectada a su padre, como si una capa de confusión hubiera sido removida. El diálogo abierto trajo una nueva luz a su relación, y ambos comenzaron a vislumbrar un camino hacia la reconciliación. Nuevas posibilidades comenzaron a surgir a partir de ese punto. Ricardo decidió que necesitaría enfrentar a Mauricio,
no con hostilidad, sino con la determinación de mostrarle a Sofía que él estaba allí, dispuesto a ser el padre que ella necesitaba. Comenzó a trazar un plan para acercarse a su hija, para involucrarse más en su vida y mostrar que, a pesar del dolor del pasado, era capaz de estar presente. Esta nueva determinación trajo un nuevo ánimo a Ricardo, quien hasta entonces se sentía paralizado por la inseguridad. Mientras tanto, Sofía comenzó a darse cuenta de que la relación con Mauricio no era la solución a sus angustias. La mirada de cariño que tenía por él comenzó a mezclarse con la necesidad de entender a su propio padre. Decidió que necesitaba darle una oportunidad a Ricardo, incluso si eso significaba enfrentar sus propias inseguridades. La conexión que comenzaron a construir en ese momento se transformó en un nuevo cimiento para su relación, un espacio donde ambos podían expresarse libremente. Con esto, Ricardo se dio cuenta de que el camino para recuperar la confianza de Sofía sería largo y lleno de desafíos, pero ahora había una nueva esperanza. Sintió que había dejado atrás la idea de ser un padre ausente. Estaba dispuesto a luchar por Sofía, a demostrar que, a pesar de los errores del pasado, podía ser un padre presente y amoroso. Esa conversación fue el punto de inflexión que tanto necesitaba, una oportunidad para reescribir su historia con su hija, y estaba decidido a no dejar escapar esa oportunidad. El clímax de la historia se estaba formando. La expectativa de un futuro más cercano entre padre e hija empezaba a tomar forma, pero también había la sombra de Mauricio, que aún planeaba sobre ellos. Ricardo sabía que tendría que confrontar no solo sus propios miedos, sino también el papel que Mauricio desempeñaría en la vida de Sofía. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío, porque ahora tenía algo que lo motivaba, la oportunidad de ser el padre que siempre soñó ser. Ricardo sintió que la conversación con Sofía había sido un parteaguas en sus vidas. La intensidad de las emociones intercambiadas entre padre e hija dio inicio a una serie de cambios prácticos y emocionales que repercutirían en sus relaciones. A partir de ese momento, decidió que necesitaba involucrarse más en el día a día de Sofía, no solo como un padre presente, sino como un compañero que la apoyaría en sus luchas internas. Ricardo comenzó a asistir a su colegio, participando en eventos y hablando con los profesores, en un intento de entender mejor el mundo de su hija. Esta iniciativa trajo una nueva dinámica entre ellos, pero también expuso la fragilidad de la relación que aún estaba en construcción. Sofía, por su parte, comenzó a sentir una nueva seguridad en relación a su padre. La conversación había abierto un espacio para que ella expresara sus propias inseguridades. Sin embargo, la sombra de Mauricio seguía planeando sobre ellas. Aunque ella se había comprometido a darle una oportunidad a Ricardo, la presencia constante de Mauricio en su vida creaba una tensión que no podía ser ignorada. Sofía se encontró dividida entre el deseo de conocer mejor a su padre y la voluntad de mantener la relación que había construido con Mauricio, que, a pesar de sus confusiones, aún representaba una figura de apoyo. Como resultado de esta nueva dinámica, surgieron nuevos obstáculos. La primera vez que Ricardo se encontró con Mauricio fue en una reunión de padres en la escuela. El ambiente era tenso, y sintió una ola de posesividad apoderarse de él al ver la forma cariñosa en que Mauricio trataba a Sofía. La inseguridad que pensaba haber superado volvió con fuerza total, y la necesidad de afirmarse como el verdadero padre de la niña se intensificó. Ricardo se dio cuenta de que esta era una batalla no solo con Mauricio, sino consigo mismo. Necesitaba aprender a lidiar con la presencia del exnovio de Sofía sin dejar que los celos determinaran sus acciones. Con el tiempo, Ricardo comenzó a procesar estos cambios y a reflexionar sobre lo que significaba ser un padre. Se dio cuenta de que, para construir una relación sólida con Sofía, también necesitaba confiar en ella y en sus elecciones. Este entendimiento representó un crecimiento significativo para él, que siempre había tenido dificultad en abrirse y aceptar la vulnerabilidad. Comenzó a adoptar un enfoque más maduro, buscando dialogar con Sofía sobre sus inseguridades en relación a Mauricio, en lugar de actuar por impulso. Las repercusiones de ese punto de inflexión no se restringieron solo a la relación entre padre e hija. Los amigos de Ricardo notaron el cambio en su postura. Se mostraba más presente y dispuesto a escuchar, y eso comenzó a fortalecer lazos antiguos que estaban desgastados.
Su nueva determinación de ser un mejor padre también inspiró a algunos amigos a reevaluar sus propias relaciones familiares. Ricardo se convirtió en un ejemplo de que, a pesar de las fallas del pasado, era posible buscar la reconciliación y el perdón. Sin embargo, la expectativa en torno al clímax de la historia se intensificaba. La necesidad de un enfrentamiento directo con Mauricio se volvía cada vez más inminente. Ricardo sabía que, para solidificar el espacio que quería ocupar en la vida de Sofía, tendría que posicionarse frente al hombre que representaba una parte significativa de su vida. Comenzó a elaborar un plan, no solo para mostrar su presencia, sino para construir un diálogo abierto y honesto con Mauricio. Ricardo deseaba que ese encuentro no fuera un enfrentamiento, sino una oportunidad para aclarar los papeles que cada uno desempeñaba en la vida de Sofía. Mientras tanto, Sofía se encontraba en un dilema. Por un lado, deseaba que su padre y Mauricio se entendieran, pero, por otro, temía que eso pudiera causar más conflictos. La presión sobre sus hombros aumentaba, y sentía que necesitaba ser la mediadora entre los dos. Esta responsabilidad pesaba en su corazón, y comenzó a cuestionar si realmente estaba lista para lidiar con esta situación. La lucha interna de Sofía reflejaba la complejidad de la vida familiar moderna, donde los lazos se entrelazan y complican, exigiendo madurez y coraje. Los días que siguieron fueron un mar de incertidumbres, pero también de esperanza. Ricardo se sentía más fortalecido con cada interacción que tenía con Sofía. Comenzó a vislumbrar un futuro en el que podrían superar juntos las dificultades del pasado. Sin embargo, la necesidad de enfrentar a Mauricio aún planeaba como una nube cargada, lista para descargar una tormenta de emociones. Ricardo sabía que este enfrentamiento sería crucial no solo para su relación con Sofía, sino también para su propia jornada de redención. La tensión creciente en torno al encuentro con Mauricio servía como un recordatorio constante de que, a pesar del progreso logrado, los desafíos aún estaban por venir. Ricardo estaba decidido a no dejar que la inseguridad lo dominara nuevamente. Él se preparaba para un momento en que podría finalmente afirmar su lugar en la vida de Sofía, listo para mostrar que el amor y la dedicación podían superar incluso las sombras más oscuras del pasado. La expectativa pulsaba en el aire, como un hilo a punto de romperse, y él sabía que, independientemente del resultado, estaba preparado para luchar por su nueva oportunidad de ser un padre presente y amoroso. La atmósfera estaba cargada de tensión cuando Ricardo se preparó para el encuentro con Mauricio. Se miró en el espejo, tratando de ignorar los latidos acelerados de su corazón y el frío en el estómago. Sabía que el momento había llegado, y no había forma de retroceder. La determinación de ser un padre presente y amoroso era más fuerte que sus inseguridades. Respiró hondo, recordando todas las conversaciones que había tenido con Sofía, cómo ella había abierto su corazón y dejado claro lo que esperaba de él. Era hora de demostrar que estaba listo para asumir esa responsabilidad. Cuando llegó a la escuela, el ambiente parecía más familiar. Las paredes que antes parecían frías y extrañas ahora reflejaban las nuevas interacciones que había tenido con Sofía. Se dirigió a la sala de reuniones, donde estaba a punto de comenzar la reunión de padres. El clima estaba tenso, y la mirada de Ricardo se encontró con la de Mauricio. La presencia de él era como un peso que Ricardo cargaba, pero ahora se sentía más fortalecido. La sombra del pasado aún estaba ahí, pero la voluntad de seguir adelante era mayor. La reunión comenzó, pero Ricardo apenas prestó atención a las discusiones sobre el rendimiento escolar. Su mente estaba concentrada en cómo abordaría a Mauricio. Cuando la reunión terminó, se levantó, el corazón latiendo con fuerza, y se acercó a Mauricio. El exnovio de Sofía estaba de pie, hablando con otro padre, pero la expresión en su rostro cambió cuando percibió la aproximación de Ricardo. ¿Podemos hablar un minuto? Ricardo dijo, tratando de mantener la voz firme. Mauricio dudó, pero asintió. Se alejaron un poco del grupo, y la tensión entre ellos era palpable. Ricardo sabía que este momento podría definir no solo su relación con Sofía, sino también su propia capacidad de lidiar con la inseguridad. Sé que eres importante para Sofía, comenzó Ricardo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Y quiero que sepas que no estoy aquí para competir contigo.
Mi objetivo es ser un padre presente, y espero que podamos encontrar una forma de coexistir en su vida. Mauricio lo miró a los ojos, como si estuviera sopesando sus palabras. También me preocupo por ella. Está en una etapa difícil, y todo lo que quiero es protegerla. Pero necesitas entender que mi presencia no es algo que planeo ceder fácilmente. Ricardo sintió la frustración crecer, pero se esforzó por mantenerse calmado. No estoy pidiendo que salgas de su vida. Estoy pidiendo que podamos trabajar juntos. Sofía necesita a ambos. Necesita saber que está rodeada de amor y apoyo. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones no expresadas. Ricardo sintió que se estaba exponiendo, poniendo sus vulnerabilidades en juego, pero sabía que era necesario. No quería vivir más a la sombra de la inseguridad. Quería ser un padre que su hija pudiera admirar, alguien que fuera un ejemplo de fuerza y amor. No sabes lo que ha pasado, dijo Mauricio, la voz baja pero firme. Sofía y yo tenemos una conexión. Ella confía en mí. Y eso es algo que no puedes simplemente ignorar. Ricardo sintió la ira subir, pero recordó las lecciones que había aprendido. No estaba allí para pelear. Necesitaba mantener la calma, incluso ante la provocación. Sé que eres parte de su vida, y no estoy aquí para quitarte eso. Pero yo también soy su padre, y estoy tratando de reconectarme con ella. Después de todo, ¿quién crees que la apoyará cuando las cosas se pongan difíciles? Mauricio dudó, y Ricardo se dio cuenta de que había tocado algo profundo. La mirada de Mauricio se suavizó un poco, y Ricardo vio una debilidad que no esperaba. Ella está confundida, y eso la lastima. No quiero que se sienta dividida entre nosotros. Entonces, hagámoslo juntos, propuso Ricardo, su voz más suave ahora. Podemos ser un equipo. No tiene que ser una competencia. Sofía necesita estabilidad, y si podemos unirnos por ella, podemos ayudarla a encontrar su camino. El clima entre los dos comenzó a cambiar, y Ricardo se dio cuenta de que, por primera vez, realmente estaba conectando con Mauricio. Las barreras estaban disolviéndose, y sintió que la conversación podría ser un paso importante para todos. Mientras tanto, Sofía observaba desde lejos, su corazón palpitando. Sabía que este encuentro era crucial, y sus esperanzas estaban ligadas al resultado. Al ver a los dos hombres en una conversación tensa, pero respetuosa, una ola de alivio la invadió. No quería que hubiera rivalidad, quería paz. Quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esto funcione, dijo Ricardo, extendiendo la mano, un gesto sincero. Si estás dispuesto, podremos ser un ejemplo para Sofía de que el amor y el apoyo son posibles, incluso en situaciones difíciles. Mauricio miró la mano extendida y, tras un momento de hesitación, la estrechó. Vamos a intentarlo, entonces. El clímax de la situación se desarrolló como una danza delicada entre los tres. La tensión que antes dominaba el ambiente comenzó a disiparse, reemplazada por una nueva comprensión. Ricardo y Mauricio habían encontrado un terreno común, y, lo más importante, Sofía podría finalmente tener la seguridad que tanto deseaba. Al salir de la escuela, todos respiraron aliviados. El peso que había estado sobre los hombros de Sofía comenzó a disiparse, y sintió que las cosas finalmente estaban tomando un rumbo positivo. La lucha de Ricardo por afirmarse como padre no solo lo fortaleció, sino que también trajo a la luz la importancia de la colaboración y el amor en la familia, incluso en medio de desafíos. Las lecciones que Ricardo había aprendido a lo largo de su viaje ahora se transformaban en una nueva esperanza. El futuro parecía más prometedor, y la posibilidad de reconstruir su relación con Sofía y Mauricio era un paso significativo hacia la felicidad que siempre había deseado. Tras la reunión, la atmósfera que antes parecía pesada ahora estaba marcada por una ligereza inesperada. Ricardo sintió un alivio profundo al darse cuenta de que había dado un paso crucial hacia su nueva vida como padre. La conversación con Mauricio no solo deshizo las barreras entre ellos, sino que también abrió un canal de comunicación que nunca imaginó que fuera posible. Los dos hombres, que antes eran rivales, ahora estaban dispuestos a unirse por un propósito mayor, el bienestar de Sofía. En los días siguientes, Ricardo comenzó a notar pequeños cambios.
Sofía parecía más tranquila y segura de sí misma. Él la recogía en la escuela y, en lugar de sentirse avergonzada o dividida entre los dos, ahora compartía momentos en los que podía estar con ambos. Durante un paseo en el parque, los tres se encontraron, y Ricardo no pudo evitar sentir un orgullo creciente. Estaban construyendo un nuevo tipo de relación, una que se basaba en el respeto mutuo y la colaboración. Mauricio, por su parte, también comenzó a abrirse. Se volvió más receptivo a las sugerencias de Ricardo sobre actividades en familia. En uno de esos encuentros, los tres decidieron hacer un picnic. Sofía estaba radiante, y la forma en que los dos hombres interactuaban, intercambiando bromas e historias del pasado, hizo que ella sintiera la seguridad que tanto deseaba. Ricardo se dio cuenta de que, en lugar de competir, él y Mauricio estaban formando una alianza que beneficiaba a todos. Ricardo reflexionó sobre su viaje. Recordó las inseguridades que lo paralizaban antes, el miedo a no ser suficiente. Ahora, al lado de Sofía y Mauricio, comprendía que ser un padre presente no significaba ser el único, sino estar dispuesto a compartir el amor y el apoyo. Aprendió que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era una fuerza que permitía conexiones más profundas. Esta transformación interna lo impulsó a comprometerse aún más con el papel que deseaba desempeñar en la vida de su hija. Mientras tanto, los cambios también afectaron a Mauricio. Su disposición a confiar en Ricardo y aceptar la nueva dinámica entre ellos no fue fácil, pero la voluntad de proteger a Sofía lo llevó a revisar sus creencias. La manera en que se abrió a la idea de una relación más colaborativa hizo que se sintiera más ligero. Se dio cuenta de que no necesitaba cargar con el peso de la responsabilidad solo y que, juntos, podrían ofrecer a Sofía un ambiente más saludable y amoroso. Con el tiempo, las interacciones entre los tres se volvieron más naturales. Sofía, ahora más segura, comenzó a expresar sus sentimientos abiertamente, algo que antes le costaba. Compartió sus preocupaciones y alegrías, y en cada conversación, Ricardo y Mauricio se mostraron dispuestos a escuchar. Esta nueva dinámica trajo un sentimiento de alivio no solo para Sofía, sino también para los dos hombres, que estaban aprendiendo a ser padres de maneras diferentes, pero igualmente significativas. La relación entre Ricardo y Mauricio, aunque aún frágil, comenzó a florecer. Se encontraron en reuniones de padres, donde la tensión anterior fue sustituida por camaradería. Ricardo sintió que realmente había conquistado un espacio en la vida de Sofía, y la presencia de Mauricio ya no era una amenaza, sino una oportunidad para construir un futuro mejor juntos. Se dio cuenta de que la amistad que se estaba formando podría, de hecho, ser un ejemplo para su hija, mostrándole que las relaciones pueden transformarse y adaptarse, incluso después de conflictos. Mientras observaba a Sofía jugar con sus amigos en el parque, Ricardo sintió una ola de gratitud. Había superado muchos obstáculos y, más importante, se había transformado en un hombre que estaba dispuesto a abrirse al amor en todas sus formas. Con Mauricio a su lado, sabía que estaban en el camino correcto, no solo como copadres, sino como amigos que se apoyaban. La historia de Ricardo, Mauricio y Sofía se desarrollaba en un nuevo capítulo, donde la posibilidad de un futuro feliz y armonioso se volvía cada vez más clara. El pasado ya no pesaba tanto, y las cicatrices, aunque todavía visibles, eran ahora parte de una narrativa más rica y significativa. La vida continuaba trayendo desafíos, pero juntos estaban listos para enfrentarlos, construyendo una nueva historia de amor, respeto y colaboración. El futuro brillaba, y la esperanza palpitaba en sus corazones, mostrando que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay espacio para la reconciliación y la construcción de lazos más fuertes. Ricardo observó cuánto sus acciones y elecciones a lo largo de los últimos meses habían generado transformaciones significativas no solo en su vida, sino también en la de Mauricio y Sofía. La atmósfera que antes era tensa y cargada de inseguridades ahora resplandecía con ligereza y esperanza. La decisión de abrirse al diálogo, de dejar de lado el orgullo y la rivalidad, había creado un espacio fértil para el amor y la colaboración. La relación entre los tres florecía, y cada día traía nuevas oportunidades de conexión. Mauricio, por otro lado, también sentía las repercusiones de esta nueva dinámica. Se había convertido en un padre más presente y atento, no solo para Sofía,
sino también para sí mismo. La amistad que comenzó a formarse entre él y Ricardo no era solo una alianza circunstancial, era un reconocimiento de que, juntos, podrían ofrecer a la niña un hogar más amoroso y estable. Mauricio comenzó a ver a Ricardo no como un rival, sino como un compañero que compartía la misma meta, el bienestar de Sofía. Sofía, por su parte, se había convertido en el termómetro de la nueva relación. La confianza que ella transmitía era un reflejo directo del esfuerzo de ambos hombres. Ella ahora se sentía libre para expresar sus sentimientos e inseguridades, sabiendo que tenía una red sólida de apoyo. Durante una conversación franca, compartió con los dos cómo se sentía más feliz y segura, sabiendo que tenía dos padres que se preocupaban genuinamente por ella. Ese reconocimiento emocionó a Ricardo y Mauricio, quienes se dieron cuenta de que sus elecciones estaban moldeando el futuro de la niña de manera positiva. Mientras caminaba por el parque en un día soleado, Ricardo reflexionó sobre su viaje. Recordó cómo comenzó esta historia envuelto en inseguridad y miedo, creyendo que no sería capaz de ser el padre que Sofía necesitaba. Pero ahora, al lado de Mauricio, se sentía fortalecido. Entendió que ser un buen padre no era acerca de ser perfecto o tener todas las respuestas, sino sobre estar presente, dispuesto a escuchar y a aprender. La vulnerabilidad que antes le parecía una carga se había convertido en una herramienta de conexión profunda, tanto con su hija como con Mauricio. Mauricio también reflexionaba sobre su propia transformación. Se dio cuenta de que la voluntad de proteger a Sofía lo llevó a renunciar a sus creencias limitantes sobre paternidad y masculinidad. El viaje de aceptación y colaboración con Ricardo era una nueva forma de ser padre, una que nunca había considerado antes. Este cambio no solo benefició a Sofía, sino que también le trajo un sentido de ligereza y libertad que no sentía desde hacía años. Mientras tanto, el vínculo entre Ricardo y Mauricio se solidificaba. En las reuniones de padres, no solo intercambiaban información sobre la educación de Sofía, sino que también compartían risas e historias personales, creando un ambiente de camaradería. La tensión que antes existía entre ellos se disipó, dando lugar a un respeto mutuo que se volvía cada vez más evidente. Esta amistad emergente no solo beneficiaba a los dos, sino que también servía como un ejemplo para Sofía, mostrando que la colaboración y la empatía pueden superar rivalidades. Ricardo sintió una ola de gratitud al ver la felicidad de Sofía mientras jugaba con sus amigos. Sabía que había superado obstáculos que parecían insuperables y que, sobre todo, se había transformado en un hombre dispuesto a acoger el amor en sus diversas formas. El futuro parecía más prometedor y la esperanza pulsaba en su corazón, indicando que, incluso en las situaciones más desafiantes, siempre hay espacio para la reconciliación y la construcción de lazos más fuertes. Mientras observaba la escena, una certeza comenzó a formarse en la mente de Ricardo: el camino adelante aún tendría desafíos, pero se sentía preparado para enfrentarlos. La nueva dinámica entre él, Mauricio y Sofía había creado un ambiente propicio para el crecimiento y el aprendizaje. Se dio cuenta de que la vida es un constante reinicio, donde cada elección hecha puede llevar a nuevas direcciones. La relación que se estaba formando entre los tres no era una solución mágica, sino una base sólida sobre la cual podían construir un futuro lleno de amor y comprensión. Ricardo y Mauricio aún tenían mucho que aprender el uno del otro, y Sofía seguiría siendo el centro de sus vidas. Sin embargo, estaban conscientes de que el viaje apenas comenzaba. Los desafíos del pasado no habían desaparecido por completo, pero la forma en que los tres se unieron para enfrentarlos había generado una nueva narrativa, una que se basaba en el amor y el respeto mutuo. A medida que el día llegaba a su fin, Ricardo sentía que esta nueva historia apenas comenzaba a escribirse. Estaba listo para lo que viniera a continuación, confiado de que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo que la vida presentara. La esperanza brillaba en sus corazones, y la promesa de un futuro más armonioso y amoroso se dibujaba ante ellos, como un nuevo amanecer que traía consigo la certeza de que, en cada reinicio, reside la posibilidad de transformación. El viaje de Lucas, el protagonista, culminó en un desenlace que no solo atendió a sus expectativas, sino que también superó sus mayores aspiraciones. Después de enfrentar desafíos que pusieron a prueba su valentía, resiliencia y determinación, finalmente encontró su lugar en el mundo,
un espacio donde sus pasiones y talentos podían florecer. Las elecciones que hizo a lo largo del camino no solo moldearon su trayectoria personal, sino que también impactaron positivamente la vida de las personas a su alrededor. Lucas había comenzado su viaje en un estado de confusión e incertidumbre, luchando contra inseguridades que lo impedían buscar sus sueños. Sin embargo, a lo largo del camino, aprendió a valorar sus habilidades y la importancia de rodearse de personas que lo apoyaban. Entendió que no estaba solo y que cada paso que daba, incluso los más difíciles, contribuía a su crecimiento personal. A través de amistades sinceras y la superación de obstáculos, Lucas se transformó en una versión más fuerte y confiada de sí mismo. Cuando finalmente decidió seguir su pasión por la música, no fue solo una elección profesional, fue una declaración de amor a la vida. El ambiente que antes parecía opresivo se transformó en un escenario vibrante, donde podía expresarse libremente. Con cada nota que tocaba y cada letra que escribía, Lucas no solo se liberaba, sino que también inspiraba a otros a buscar sus propios sueños. La música se convirtió no solo en su profesión, sino en un medio de conectarse con el mundo, trayendo esperanza y alegría a aquellos que lo escuchaban. A medida que Lucas avanzaba en su carrera, recordó las dificultades que enfrentó y las lecciones que aprendió. Decidió que quería retribuir a la comunidad que lo apoyó, creando un proyecto musical para jóvenes talentos en su ciudad. Este proyecto no solo ofrecía clases de música, sino también un espacio seguro para que los jóvenes se expresaran y se sintieran valorados. A través de este legado, Lucas se dio cuenta de que su viaje no terminaba en su realización personal, sino que se extendía más allá de sí mismo, impactando la vida de muchos otros. El desenlace de la historia de Lucas estuvo marcado por un momento emocionante, un show que organizó para celebrar el primer aniversario de su proyecto. La atmósfera estaba llena de risas, música y emoción. Jóvenes músicos que antes eran tímidos e inseguros ahora brillaban en el escenario, mostrando todo su talento. Lucas, al verlos, sintió un orgullo inmenso y una satisfacción que no podía medirse. Se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre él, sino sobre la capacidad de inspirar a otros a encontrar sus voces. Al final del show, mientras el público aplaudía de pie, Lucas reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó los momentos de duda, las lágrimas y las luchas, pero también las victorias y el amor que encontró a lo largo del camino. Sabía que los desafíos aún vendrían, pero ahora estaba preparado para enfrentarlos con la fuerza que había cultivado. Su transformación no era solo interna, reverberaba en su comunidad, creando un ciclo de esperanza e inspiración. El mensaje final que Lucas quería compartir con todos aquellos que lo acompañaban en su viaje era claro y poderoso: nunca subestimes el poder de tus sueños y la capacidad de transformarlos en realidad. Cada paso que das, incluso los más pequeños, puede impactar no solo tu vida, sino también la vida de muchos otros. El viaje puede ser largo y difícil, pero la recompensa de convertirte en quien realmente eres vale cada esfuerzo. Cree en ti mismo, rodéate de personas que te apoyen y nunca dejes de soñar. Con esta reflexión, Lucas no solo concluyó su propia historia, sino que también abrió espacio para que otros soñaran y creyeran en su potencial. El viaje que comenzó con incertidumbres ahora se convertía en una fuente de inspiración. Un recordatorio de que la verdadera felicidad reside en la búsqueda constante de lo que amas y en la capacidad de compartir esa alegría con el mundo. El futuro se presentaba brillante ante él, lleno de nuevas melodías y oportunidades, y Lucas estaba más que listo para abrazarlo. Claro. Por favor, forneca o texto que você gostaria que eu traduzisse.